Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículos 1 al 5. Salutación. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Amén, amén y amén. Hoy, en esta oportunidad que Dios nos permite, en su gracia, misericordia y bendición, el estar reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente, nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la gloria, honra, honor, majestad, grandeza, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que esta palabra sea de bendición para todos. Al iniciar el estudio de esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, como todos lo sabemos, siempre que el apóstol Pablo iniciaba una epístola, siempre tenía algo muy especial, tanto en la salutación al principio como al final de las mismas epístolas. El apóstol Pablo siempre mostró amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, pero sobre todo, como él era guiado y lleno del Espíritu Santo, esa valentía que tuvo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y esta salutación apostólica de Pablo, el comienzo acostumbrado de las cartas en el primer siglo, era la identificación del remitente y el destinatario con un saludo elemental. En esta ocasión el apóstol Pablo incluye el nombre de Timoteo, que era colaborador, así como pastor de la iglesia en Éfeso. En este versículo número 1, escrito: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Todos sabemos quién era Pablo y quién era Timoteo. En el caso de Pablo, pues el apóstol Pablo recibió directamente de Jesucristo el llamado, el evangelio y la revelación por voluntad del Señor. Esto está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9 y versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí estaba hablando a Ananías, aquel varón que fue enviado por el Señor para que fuera a ministrar y darle una palabra de restauración a Saulo de Tarso, que a partir de el momento de su conversión, su nombre fue cambiado a Pablo. También en el caso de Timoteo. Timoteo lo consideraba el apóstol Pablo como un hijo en lo espiritual y terrenal. Timoteo es un nombre que procede del idioma griego antiguo, Timoteos, el cual está formado por dos raíces: Timo, que significa honor, y Teos, Dios, lo cual, al dar su significado, es el que honra a Dios. Como todos lo sabemos, a la luz de las Sagradas Escrituras,
En el caso de Timoteo, era hijo de Eunice, su abuela Loida, y ambas eran judías, y su papá era griego. Timoteo nació en la ciudad de Listra, en Licaonia, al sur de la parte central de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Timoteo fue un colaborador fiel a Dios, y a pesar de ser muy joven, le sirvió con fe genuina y valentía al Señor, tomando en cuenta que fue pastor en Éfeso. Desde su niñez fue instruido en la ley y en las Sagradas Escrituras por su mamá y por su abuela, y cuando ellos conocen al apóstol Pablo que los evangeliza, ellos se convierten al Señor debido a esa raíz de bendición que tanto en la abuela como en la madre, así como de Timoteo, ellos tenían el amor, el temor de Dios, ya que ellos habían crecido en el judaísmo, pero de una manera como Dios lo demandaba en la ley mosaica. Entonces, cuando ellos fueron evangelizados, era obvio que ya había una raíz en la vida de ellos que era buena. Y al escuchar las buenas nuevas de salvación por parte del apóstol Pablo, ellos se convirtieron, y a través de lo que hemos estado dando a conocer, Timoteo pues fue considerado por el apóstol Pablo como un hijo, tanto en lo espiritual, porque fue guiado precisamente en primer lugar por el Señor y luego a través del apóstol Pablo. Y también en el aspecto terrenal, el apóstol Pablo lo consideraba como un hijo también, ya que recordando a través de la historia judía y secular, que se sabe que el papá de Timoteo, como lo mencionamos, era griego, y hay una versión que dice que murió al poco tiempo que Timoteo nació. Y aquí en este versículo número 1, también el apóstol Pablo escribe: siervos de Jesucristo. Ambos se entregaron con fe y confianza plena en el Señor, y le sirvieron valientemente, llenos del Espíritu Santo, en la obra misionera y predicando el Evangelio de Jesucristo con amor, temor de Dios, humildad, esfuerzo, dedicación, en medio de las dificultades. Por eso, cuando en esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses, el apóstol Pablo se dirige también a ellos cuando les escribe a todos los santos en Cristo Jesús, o sea, a los hijos y las hijas de Dios. Lo hemos manifestado en otras oportunidades, que cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos hechos hijos, y las damas son hechas hijas de Dios, nacidos, y las que son nacidas de nuevo, y por lo tanto pues ya formamos parte de lo que es la familia de Dios, lo cual está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí menciona santos y miembros de la familia de Dios. Somos santos ya que además somos un pueblo santo adquirido por Dios. Y esto tiene una base bíblica muy concisa. ¿Y por qué decimos esto? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7 y versículo 6, un pueblo santo para Jehová. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es obvio que acá, en primer lugar, se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero hoy se refiere a nosotros, los hijos
y las que son hijas de Dios, que formamos parte de la iglesia que el Señor Jesucristo adquirió al precio de su sangre en la cruz del Calvario. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Esto está escrito en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 9. El pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos una nación santa, linaje, o sea, una familia espiritual, elegida por gracia divina y no por méritos humanos. Real sacerdocio, ya que tenemos acceso directo a Dios para ofrecer sacrificios espirituales de adoración, alabanza y servicio, ya que somos reyes y sacerdotes. Esto está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo 19 y versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es obvio, nuevamente, que en este versículo se refiere en primer lugar al pueblo de Israel, pero hoy está vigente no solamente para el pueblo de Israel que busque del Señor, sino que también para nosotros los gentiles, ya que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 6, está escrito: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Somos reyes y sacerdotes. Mira qué privilegio, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que el Señor nos concede. Cualquiera dirá, pero ¿cómo podemos ser reyes si no tenemos ninguna nación gobernando? No tenemos un palacio, no tenemos reinas o princesas. No está hablando terrenalmente. Aquí, en primer lugar, está hablando el Señor espiritualmente. Ser reyes y sacerdotes. Somos reyes. Mira qué privilegio, sacerdotes, porque nosotros, los que somos cabeza de hogar, debemos de ejercer el sacerdocio santo en nuestros hogares, en el trabajo, con los vecinos, con las amistades, a donde quiera que vayamos. Nación santa, un pueblo apartado y consagrado para vivir en pureza y reflejar el carácter de Dios. Un pueblo adquirido. Somos algo muy especial, comprados al precio de la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador, que están en Filipos, los hermanos y las hermanas en Jesucristo de la iglesia en Filipos, con los obispos. Aquí viene un aspecto muy importante. Cuando estudiamos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en donde se refiere a los obispos y sus requisitos. Aquí, en este pasaje, cuando el apóstol Pablo escribe con los obispos, en primer lugar, la palabra obispo procede del idioma griego episcopos, que significa supervisor, el que vigila o cuida la iglesia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20 y versículo
28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Lo mencionamos hace un momentito. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3 y versículo 1, requisitos de los obispos, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y también en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 1, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí se refiere a lo que les mencionamos, al significado de la palabra obispo. ¿Cuál es su función? Y también parte de los requisitos que son claves para que alguien pueda ejercer ese privilegio. Obispado, supervisor. Aquí, cuando habla de obispado, son los responsables de conducir a la iglesia, ya que a manera de referencia, en la primera epístola de el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 12, Pablo exhorta a los hermanos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí ya está hablando de algo muy importante que vamos a explicar inmediatamente. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 13 y versículo 7, también hay una referencia muy especial. Acordaos de vuestros pastores, que nos hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora bien, las palabras obispo, anciano y pastor en el Nuevo Testamento se utilizan en forma intercambiable para describir a los mismos, con funciones similares. Y esto tiene también sus referencias bíblicas. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y también lo acabamos de mencionar en el versículo 28 de este mismo capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y también en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Además, son responsables de liderar, ayudar a los débiles espirituales y cuidar la iglesia. Esto conforme a lo que son los obispos, ya lo explicamos. Y también aparece y diáconos. En la primera epístola de el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, en el versículo 8, requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas,
Versículos 12 y 13. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto, ya dada la referencia, diácono. Esta palabra viene del idioma griego diáconos, que literalmente es servidor, siervo, auxiliar. También esta palabra diácono tiene una raíz del idioma latín, diaconus. Nosotros, pues, es obvio, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, principalmente si tú le estás sirviendo al Señor como diácono o tú, amada hermana, como diaconisa, este privilegio es considerado tanto en el varón como en la mujer, ser servidores, llenos de amor, temor de Dios, amor al prójimo, amable, debido a sus funciones de servicio diverso en la iglesia. El diaconado es un grado honroso. Quien lo llegue a ejercer, en primer lugar, agradando, obedeciendo a Dios, es de bendición. Diariamente vemos el trabajo de los hermanos diáconos, de las hermanas diaconisas, que se dedican a servirle al Señor desde lo más humilde hasta una responsabilidad mayor. Muchos y muchas desprecian, menosprecian los privilegios, porque en el caso del diaconado lo consideran muchos y muchas erróneamente como algo muy sencillo, pero no. Media vez aquel hijo o aquella hija de Dios le sirva al Señor en cualquier privilegio, por muy humilde y sencillo que éste sea, es de bendición. No solamente para quien lo ejerce, sino para los demás. Y en este versículo 2 continúa el apóstol Pablo a los filipenses de algo que también lo caracterizaba a él en sus salutaciones: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Un saludo muy común del apóstol Pablo en todas sus epístolas, que escribía gracia, o sea, la gracia de Dios, el regalo a la humanidad que nosotros no lo merecíamos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es dada a la rebeldía, a la desobediencia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por gracia, por misericordia, que nosotros hoy tenemos el acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2, versículo 1 al 10, está en forma resumida lo que es la gracia. Salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y esto es complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador. También se refiere en este versículo 2, y paz. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Acá, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz verdadera, solamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos la concede, ya que debemos de recordar que Jesucristo es el Rey de paz. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo número 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Habla del Señor Jesucristo. Además, también nos recuerda en el libro del profeta Isaías, capítulo 9 y versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el príncipe de paz, porque solamente a través de Él podemos obtener la verdadera paz, no como la que el mundo da, sino una paz verdadera. A vosotros, los hermanos y hermanas en Jesucristo de la Iglesia en Filipos, y hoy también a nosotros, de Dios nuestro Padre, Dios nuestro Creador y Padre Celestial, recordando esto, lo escrito en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el capítulo número 2, versículo 7, siempre del libro de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios nuestro Padre, nuestro Creador, y del Señor Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo, si había algo que lo distinguía, era la oración. Siempre lo hemos manifestado en la vida de un hijo o una hija de Dios. El orar continuamente, el clamar a Dios, pero sobre todo el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad. Porque si había algo, lo reiteramos, que distinguía al apóstol Pablo y a muchos de los apóstoles y hermanos y hermanas en Jesucristo de la iglesia primitiva, y que hoy perdura, es la oración, el clamor,
juntamente con las demás armas espirituales. Y en este pasaje, el apóstol Pablo exhorta a los filipenses, y también hoy el Señor nos recuerda a través de esta escritura. Oración de Pablo por los creyentes. Y dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Lo acabamos de mencionar, el amor al prójimo. Y en el caso del apóstol Pablo, y hoy en día de todo hijo, de toda hija de Dios, es orar, no solamente por nuestras propias peticiones, por nuestra familia, por los demás, sino por algo muy importante, por la iglesia, y por aquel y por aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios. Y algo que no se nos debe de olvidar también, cuando aquí el apóstol Pablo escribe, doy gracias a mi Dios. El apóstol Pablo constantemente daba gracias a Dios por su gracia, misericordia y bendición. Y esto nos exhorta en la actualidad que debemos de ser siempre agradecidos con Dios en todo tiempo y en cualquier circunstancia, principalmente en las adversas y en aquellos momentos quizás de descanso, y hacerlo con el corazón. Y dice acá siempre, o sea, en todo tiempo, como los reiteramos, que me acuerdo de vosotros. El amor hacia la iglesia, a los demás, en forma constante y a cada momento, es muy importante, porque ahí estamos cumpliendo lo que el Señor nos pide dentro de lo que debemos de realizar de corazón. Y en el versículo número 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Nuevamente aparece la palabra vosotros. Siempre, en todo tiempo, en todas mis oraciones. El apóstol Pablo, al orar, al clamar a Dios, no faltaba el pedirle a Dios por la iglesia en general, confirmando lo que está escrito acá mismo, el orar unos por otros, ya que esto ha estado vigente desde la antigüedad, ya que en el libro de Job, en el capítulo 42 y versículo 10, hay una referencia de ello. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aquí es obvio, ya cuando Dios sana físicamente y restaura a Job, él oró por sus amigos. Al hacer la oración de intercesión de corazón, Dios también lo bendijo. Y aquí, ya en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También en esta epístola de el apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. A través de la oración de fe en Dios, en el nombre de Jesús y la guía del Espíritu Santo, con ruego. Ya vamos a dar a conocer lo que significa ruego inmediatamente.
y acción de gracias, como lo acabamos de mencionar. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 1, instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y el pasaje más conocido que nos exhorta a lo que estamos mencionando en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 5 y versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y también en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Rogando. Acá, rogando significa súplica profunda, intensa, entrega de voluntad, el clamor con humildad. Y esto también tiene una referencia que es una base, porque cuando nosotros oramos, clamamos, principalmente con ruego que sale de lo más profundo de nuestro corazón. En el libro de el profeta Daniel, capítulo 6 y versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 40, hay un ejemplo. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y también en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y esto también, la oración, el ruego, hay algo muy importante. Lo hemos mencionado muchas veces, que en medio de toda circunstancia, ya sea de tranquilidad o de incertidumbre, sean cual sean, el gozo del Señor tiene que estar en nosotros. Cualquiera dirá, ¿cómo nos podemos gozar si estamos pasando esto y el otro? ¿Sí? Tomemos muy en cuenta que cuando estamos viviendo situaciones muy difíciles y nos ofuscamos, no ganamos nada, más bien se empeoran las situaciones. Pero si mantenemos la calma, si el gozo del Señor está en nosotros y lo ponemos en práctica, es algo de bendición. Porque siempre en medio del gozo del Señor, el estar agradecidos con el Señor en medio de cualquier circunstancia, darle toda la honra, la gloria, la alabanza, la adoración de corazón, y el agradecerle por su misericordia, su gracia y su bendición para con nosotros. El gozo del Señor, ya que en el Salmo 28, versículo 7, dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. En el Salmo 43 y versículo 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y
el pasaje muy conocido y que nos da a conocer lo que es la esencia de lo que estamos mencionando es en el libro de Nehemías, en el capítulo 8 y versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y el Señor Jesucristo en su momento y hoy nos lo recuerda en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 16 y versículo 20, siempre del Evangelio de San Juan. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Capítulo 17 y versículo número 13, siempre del Evangelio de San Juan. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. La base para que tanto la oración, el ruego, el clamor, nuestras lágrimas que salen de lo más profundo de nuestro corazón y de todo nuestro ser, el gozo del Señor, es muy importante. Por todos vosotros, por los hermanos y hermanas en Jesucristo de la iglesia de Filipos, además también a las demás iglesias en ese tiempo, así como hoy en día. Y en el versículo número 5 continúa el apóstol Pablo dirigiéndose a los filipenses por medio de esta epístola: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mira, cuando en este versículo 5 menciona el apóstol Pablo por vuestra comunión, esto significa participación. En la segunda epístola de el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 4, está escrito: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí se refiere a participar en la obra del Señor en cualquier aspecto, en el Evangelio, o sea, el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, desde el primer día. Aquí lo recalca en este versículo 5. Los hermanos y las hermanas en Jesucristo de Filipos ayudaron diligentemente al apóstol Pablo con entusiasmo, amor de Dios, el amor por las almas perdidas, a evangelizar en ese lugar. Esto está debidamente documentado en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el versículo 12, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Lo cual, en el versículo 40, hay una referencia muy especial. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, lo que acabamos de mencionar. Hasta ahora, dice, desde que lo anterior expuesto hasta ese momento del encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, esa labor evangelizadora continuaba en Filipos y otras ciudades en medio de obstáculos. Esto nos da la pauta de lo importante del compañerismo de la iglesia, lo cual nos da unidad, o sea, un
mismo sentir en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que si hay algo importante que debemos nosotros siempre de mantener es precisamente la unidad. Si aún en el mundo terrenal hay un refrán que dice que la unión hace la fuerza, cuanto más nosotros en lo espiritual. Nosotros no nos vamos a basar en los dichos o los refranes populares, no, sino que lo ponemos a manera de referencia. A manera de referencia para que podamos comprender muy bien lo que es la unidad, el estar en un mismo sentir como miembros del cuerpo de Cristo. Y en el versículo número 6, el apóstol Pablo hace hincapié en algo muy primordial, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, si hay algo muy importante en nuestra vida, es que nuestra fe, nuestra confianza plena debe estar siempre en el Señor, ya que lo que hoy nosotros somos, lo que tenemos, es por gracia, misericordia y bendición de Dios, no por méritos humanos o justicias propias, no. Lo que el Señor un día empezó en nosotros, no lo va a dejar a medias. Dios no hace las cosas como el hombre y la mujer, como seres humanos. En más de alguna oportunidad lo hacemos. Dios es perfecto y lo que Él habla, promete, realiza, lo hace en su santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él. Porque cuando dice acá, estando persuadido de esto, o sea, el apóstol Pablo estaba totalmente convencido y quería que ese convencimiento pleno de lo que Él les estaba exhortando y les estaba dando a conocer, estuviera también con los hermanos y las hermanas. Y es lo que hoy en día debe de prevalecer, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que el Señor empezó en nuestras vidas no lo va a dejar a medias. Es el hombre, es la mujer que muchas veces por su desobediencia deja por un lado las bendiciones. Cuando un hermano o una hermana en Jesucristo cae de la gracia es porque se ha descuidado, porque la debilidad espiritual ha llegado y lo ha absorbido, pero no porque Dios nos abandone, no. Es el hombre, es la mujer que se aleja de Dios. Cuando nosotros somos escogidos, somos llamados para servirle al Señor, es un proceso. Y lo que Él empezó un día en nosotros, lo va moldeando, lo va perfeccionando, nos va formando a través de los desiertos, de las pruebas, de las tribulaciones, de las angustias. Y entonces, Él no va a mandar a su hijo o su hija a la guerra sin armas o que no esté preparado. Cada día Él nos va enseñando, nos va probando, nos va fortaleciendo. Porque no es el hombre, no es la mujer en sí, en sus propias fuerzas, lo que hace que seamos más que vencedores en Jesucristo. Somos más que vencedores en Jesucristo porque nuestra fe, nuestra confianza plena está en Él, no en el hombre, no en la mujer, no en nosotros mismos, ni en corrientes políticas, ni en filosofías, solamente en el Señor. Entonces, lo que hoy estamos viviendo, el Señor no lo va a dejar a medias. Él lo va perfeccionando. Si te llamó a predicar la palabra, si te llamó para ministrar, para
el diaconado o para el pastorado, no importa qué privilegio, qué don ministerial, don espiritual u operaciones del Padre, pero Él no nos va a dejar a medias, no nos va a abandonar, no nos va a dejar a la aventura. Entonces, conforme nosotros vamos conociendo, creciendo, vamos madurando, porque por eso dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí ya está hablando de algo, del futuro, hasta el día de Jesucristo. Esto lo podemos tomar en el rapto o arrebatamiento. Y posteriormente, ya al final de los tiempos, en su segunda venida, visible, todo ojo le verá. Cuando Él ya venga, lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Entonces, nos damos cuenta que no podemos vivir alejados del Señor. Y en el versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Lo mencionamos, el estar en un mismo sentir, el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. Muchas veces los siervos y las siervas que le sirven al Señor pueden pasar por momentos angustiosos, incluso pueden ser mártires, pero si hay algo que el Señor ha puesto en nosotros es el amor, que nuestro corazón, que antes era de piedra, hoy es un corazón de carne, un corazón en donde está el Señor Jesucristo como el centro y la razón de nuestro existir. Y en mis prisiones, aquí lo menciona el apóstol Pablo, él se encontraba prisionero en Roma, y desde allí les estaba indicando que por causa del Evangelio él se encontraba en esa situación, pero él no estaba renegando, él no le estaba echando la culpa al Señor, no, por el contrario, él se sentía gozoso, bienaventurado si por mi causa os vituperen. No es fácil, no es fácil estar en una cárcel terrenal, pero algo muy importante, aquellos siervos o aquellas siervas que hoy en día están pasando por similares condiciones, tienen a Cristo y son luz para aquellos que están en esos centros de detención. Y dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio, el apóstol Pablo fue atacado, fue perseguido, no solamente por las autoridades religiosas de Israel, sino que también por aquellos que no creían en el Señor y perseguían tanto al apóstol Pablo como a los hermanos y a las hermanas de la iglesia primitiva, a los mismos apóstoles. Y dice acá, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, el amor fraternal. Como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros debemos de ser participativos, el ayudarnos mutuamente, el apoyarnos, el orar unos por otros, exhortándonos unos a otros, sobrellevando los unos las cargas, los unos de los otros. Entonces, hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, nosotros debemos de darnos cuenta que si hay algo muy importante en estos versículos, que hoy el Señor nos ha dado la respectiva enseñanza de los mismos. Siempre aquellos siervos, aquellas siervas de Dios, ese amor que está en nosotros por los hermanos y las hermanas en Jesucristo y por aquellos y aquellas que viven en oscuridad,
El amor de Dios permanece para siempre y ese amor, el amor que excede a todo conocimiento, debe de vivir en nosotros. El orar, el clamar, el pedirle al Señor por las demás peticiones, en todo tiempo, con ruego, con gozo. El estar en constante comunión, el predicar el Evangelio y recordarnos lo que acabamos de mencionar, que lo que un día el Señor comenzó en nosotros no lo va a dejar a medias, ni como al principio. Él siempre nos va perfeccionando. Esa perfección es cuando nos consagramos, nos entregamos, nos apartamos para Dios y le buscamos y le servimos de todo corazón. Humanos somos, ya lo hemos dicho. Somos seres imperfectos que en una o en otra manera fallamos, pero hay algo muy importante, que ya no vivimos de Él ni en el pecado. En algún momento podemos pecar, sí, pero abogado tenemos para con el Padre, porque la misma palabra del Señor nos dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Y dice también la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que hoy tú nos has dado, Señor. Que esta palabra, Señor, haya quedado escrita y grabada en nuestros corazones, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Palabra revelada por ti, Espíritu Santo, porque se hace viva en nosotros. Gracias, Señor Jesús, Maestro de maestros. Gracias por este privilegio que nos has concedido el día de hoy. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu justicia permanece para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, y sean llenos y llenas del Espíritu Santo, el Consolador. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendecido día en Jesucristo.